Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de la Síndrome 3 de 4 de Maltrata a Brink basados en el libro. ¿De verdad planeas conducir y llegar a casa hasta mañana? Preguntó Day mientras sentía que Brink se movía lentamente. Por cierto, Day se ha quejado de que Brink conduce lento desde que llegó al hospital. No tenemos tanta prisa, podemos ir despacio, respondió Brink en voz baja. Day solo pudo dejar escapar un gruñido en su garganta. Detente cerca de un Seven, dijo Day. ¿Qué vas a comprar? Preguntó. Voy a comprar cigarrillos. Te los pedí desde ayer. Te pedí comprarlo ayer también. ¿Por qué no lo compraste? Preguntó Day al darse cuenta. Bueno, lo olvidé, respondió Brick en voz baja. En realidad, Brick no lo olvidó, solo que Brick no quiere comprarlos para Day, pero hoy parece inevitable, porque Day pidió que pararan para comprar. Condujo continuamente hasta que vio un Seven. Brick luego estacionó el auto frente a la tienda con el motor encendido. Bajaré y lo compraré para ti. Hay mucha gente, respondió. Bueno, date prisa, insistió Day, por lo que Brick salió del auto y entró a comprar algunos cigarrillos y bocadillos. Después de salir del Seven chocó contra alguien. Lo siento, dijo la otra parte. También se disculpó. Hey, It, ¿qué estás haciendo aquí? Sonó una voz conocida entre la multitud. Hey, Ball, qué coincidencia. Brick saludó a Ball con una sonrisa. No pensó que se encontraría por casualidad. Solo vine por aquí para hacer un mandado a una casa por aquí. Así que camina hasta el Seven. ¿Y qué pasa con Brick? Preguntó Ball. Llevé a Day para que le quitaran el yeso. También pasé a comprar comestibles para Day, respondió. Impresión. El sonido de una larga bocina hizo que los ojos de los transeúntes se giraran para mirar de inmediato. El pequeño Brink se asustó cuando supo que Day se enfadaría, porque el sonido de la bocina provenía de su propio auto. Me disculparé, Ball. Hablamos más tarde. Se despidió Ball y cuando la otra parte asintió, Brink corrió inmediatamente y se sentó en el auto. Te dejé ir de compras. No te dejé para que te pararas y hablaras, dijo Day con voz profunda, con una mirada dura. Encontré a Ball, eso es todo, así que nos saludamos un poco, dijo mientras ponía la bolsa de artículos comprados en el asiento trasero. Entonces, ¿por qué tienes que estar tan enojado conmigo? Respondió inmediatamente con ojos en blanco. Solo hablo con mi amigo. ¿Por qué debería estar molesto? Si todavía no puedes descifrar cuál es el sentimiento que tienes en este momento, no deberías enfadarte conmigo, dijo Brick seriamente a su amante. Gritó Brin cuando una mano fuerte agarró su barbilla redonda y la apretó con fuerza. ¿Cuántas veces te dije que no me levantes la voz? Dijo Day con voz profunda. Brin quería responderle tanto que, entonces, ¿por qué Day alzó la voz hacia Brink? Pero ahora no podía decir nada porque le dolía mucho la barbilla. Al ver las lágrimas que estaban en los ojos de Brink, provocó que Day se congelara un poco, antes de sacudir su mano violentamente con frustración. Puedes conducir a casa ahora. Quiero ir a dormir. Cuando el coche estaba aparcado en la casa, Day salió del auto y entró solo en la casa. En cuanto a Brick, salió a cerrar la puerta y llevó la bolsa de Seven a la casa y la colocó para Day en la mesa. Day ahora se sentó en el sofá con la cabeza apoyada en el respaldo, sin decir una palabra. Brick caminó hacia el estante al lado del televisor, tomando la medicina que le había dado el doctor. ¿Por qué es tan incómodo estar conmigo? Day de repente gritó en voz alta, provocando que Day se sobresaltara en estado de shock, mientras volteaba a mirar a Day con ojos temblorosos. Si estar conmigo es muy incómodo, no tienes que venir conmigo. Vete a cualquier lado, dijo Day nuevamente. Brick inmediatamente estalló en lágrimas al escuchar esto. No voy a ir. Entonces, ¿qué quieres? ¿Por qué tienes que perseguirme? Preguntó Brick entre sollozos. Bueno, estás incómodo, ¿no? Tienes que sentarte y cuidarme, Day volvió a decir.